Descubrir América por haber leído a Marco Polo. Vamos a hablar del viajero Cristóbal Colón y cómo fue que éste llegó a descubrir América. En 1492, además de haberse dado el descubrimiento de América, también surgió la expansión europea por todo el planeta y la formación de los primeros imperios globales. Algunos historiadores consideran que en 1492 acaba la Edad Media y comienza la Edad Moderna. Ahora, ¿qué estaba sucediendo en este año? La distancia entre Europa y Asia representaba una barrera de miles de kilómetros. Había colapsado el imperio mongol, los otomanos tomaron el control de Constantinopla y el comercio terrestre de los productos procedentes de la India y las tierras del Kan habían quedado limitados para portugueses y españoles, que empezaron a depender de costosos intermediarios en Oriente Medio. Es por esto que las personas estaban buscando alternativas urgentes para poder encontrar una ruta marítima para este mercado, así poder llegar directamente desde Europa hasta Asia y evitar estos sobrecostos por los intermediarios. Colón emprendió su viaje el 3 de agosto de 1492. Vivía en un mundo que estaba convencido de que la Tierra era simplemente una masa compuesta por 3 continentes: Europa, Asia y África. Así que Colón no viajó con la intención de descubrir América. En realidad, él quería descubrir una alternativa para poder viajar directamente desde Europa hasta Asia con fines comerciales, y así ya no tendrían que depender de los costosos intermediarios en Oriente Medio. Por esto, era urgente establecer una ruta marítima para este mercado, una vía directa entre las costas de Europa y los territorios asiáticos, y así evitar sobrecostos. Cristóbal Colón, tras un largo viaje, al final llegó a América, pero él quiso pensar que en realidad se encontraba en Asia y que había encontrado esta ruta directa que tanto necesitaban. Es por esto que el 12 de octubre de 1492 él tuvo la certeza de haber llegado a Asia, a los litorales del extremo oriente de la isla de la Tierra, y él decidió mantener esta creencia a lo largo de toda su exploración, a pesar de que no comprobó nada de lo que se esperaba, ni los nativos desnudos, los salvajes, ni la ausencia de las ciudades y palacios o el fracaso de no localizar Zipango ni al Gran Khan le hicieron perder la fe. Además, es importante resaltar que se trataba de un hombre de pensamiento medieval, que creía que existían las criaturas celestiales, hombres, animales y seres horrendos y maravillosos. Tenía en su mente una lista de monstruos y fue chequeando su presencia o ausencia en el continente recién descubierto. Y nos damos cuenta de que Colón realmente era un hombre muy terco cuando la información que obtuvo no era nada de lo que esperaba, y en lugar de revisar sus propias creencias ponían en entredicho a quienes lo informaban. Es por esto que Colón, además de ser un marinero, era un hombre que se empeñaba en ver solamente lo que quería ver y no la realidad de lo que tenía delante. Se trataba de un caballero quijotesco, tal como lo indicaba Todorov en el libro de las maravillas bajo el brazo. En el capítulo se llega a contrastar lo que escribió Américo Vespucio y Cristóbal Colón, llegándose a la conclusión de que Américo Vespucio se acercaba más a la literatura, ya que era más fantasioso, y Cristóbal Colón se acercaba más hacia lo periodístico. Es por esto que se le llegó a denominar como el primer reportero de América, pues todo lo que él escribía era muy detallado acerca de lo que él estaba descubriendo y viendo. En el capítulo se mencionan autores como Todorov, con el libro de las maravillas bajo el brazo. También se mencionan autores como Edmundo O'Gorman, Marco Polo, San Juan, Isaías, Pedro D'Ailly, Joaquín Roy, Acosta Montoro, Blanca López de Mariscal, Heródoto, Américo Vespucio, González Fernández de Oviedo, quien fue el primer cronista oficial de Indias, Pedro Mártir de Anglería, cronista de la Corona, Francisco López de Gomara, Pedro de Valencia, Fernando Colón, hijo de Cristóbal Colón, Bartolomé de las Casas, Martín Fernández de Navarrete, Bernardino Sahagún, Juan Ginés de Sepúlveda, José de Acosta, Antonino Herrera, Belenguer, Hernán Cortés, Diego Durán, Bernal Díaz del Castillo, Álvar Núñez Cabeza de Vaca,
Antonio Pigafetta y Nelson Martínez Díaz. Y así fue que el viaje se posicionó como centro de interés informativo y con el origen del periodismo. La crónica fue uno de los primeros géneros impresos. Así que es importante resaltar que la imprenta era nueva en Europa cuando Colón llegó a América, y las primeras noticias que circulaban entre 1493 y 1516 fueron las de los descubrimientos y la conquista. Por esto se dice que el de Colón es uno de los primeros textos noticiosos en una época en la que surge el periodismo como profesión. Ahora, hablando de los autores, vamos a mencionar que Bartolomé de las Casas realizó la transcripción más valiosa que se conserva del diario del primer viaje colombino a América, es decir, el Diario de Colón. Para la ampliación del capítulo con otro ejemplo, escogimos Bartolomé de las Casas y su copia del Diario de a bordo de Colón, tipología de las apostillas. El diario de a bordo de Cristóbal Colón es un documento histórico que registra las observaciones y eventos de sus viajes durante sus expediciones a América. Aunque Colón llevó varios diarios a sus viajes, uno de los más conocidos es el que escribió durante su primer viaje en 1492. En este se pueden evidenciar partes importantes, las cuales por esto lo escogimos. Como por ejemplo, primero, descripciones geográficas. Colón registró detalladamente sus observaciones geográficas, como la latitud y la longitud de los lugares que visitaba, las distancias recorridas, las características de la costa y las islas, y las estrellas utilizadas para la navegación. También encuentros con nativos. El diario incluye también descripciones de los encuentros de Colón con los nativos que encontró en las islas del Caribe, documenta sus impresiones iniciales sobre los indígenas, sus costumbres, apariencias físicas y reacciones mutuas. También fauna y flora. Colón hizo registros de la fauna y la flora que encontró en las nuevas tierras, incluyendo especies de plantas, animales y aves que eran desconocidas para los europeos en ese momento. También la religión y las creencias. En el diario, Colón a veces menciona sus percepciones sobre las creencias religiosas de los nativos y cómo intentó convertirlos al cristianismo. También descubrimientos de isla en isla. A medida que avanzaba en su viaje, Colón documentaba los descubrimientos de las nuevas islas y tierras como las Bahamas, Cuba y la Española. También la búsqueda de riquezas. Colón también registraba sus esperanzas y expectativas de encontrar riquezas, especialmente oro y especies durante su viaje. Es importante recalcar que el diario de a bordo de Cristóbal Colón es una valiosa fuente histórica que proporciona información detallada sobre los primeros contactos entre Europa y el Nuevo Mundo. A través de sus registros podemos obtener una visión de cómo era la exploración y la percepción de un mundo nuevo en esa época. Cuando hablamos de los tipos de narrativa de viaje en este periodo histórico de Cristóbal Colón y los viajes de descubrimiento hacia el Nuevo Mundo, se desarrollaron diversas formas que reflejaban las experiencias, observaciones y perspectivas de los exploradores y viajeros de la época. Aquí mencionaré algunos de esa época con ejemplos. Primero, relato de viajes y exploración. Carta de Colón a los Reyes Católicos, 1493. En esta carta, Cristóbal Colón describe su primer viaje a América, exponiendo sus observaciones sobre la geografía, la flora, la fauna y las culturas indígenas que encontró en las islas del Caribe. Segundo, relatos de encuentro con culturas exóticas. Cartas de relación de Hernán Cortés, 1519-1526. Hernán Cortés escribió varias cartas detallando sus encuentros con los aztecas en México, describiendo sus impresiones sobre la civilización azteca, la conquista de Tenochtitlán y la riqueza del Nuevo Mundo. Tercero, relatos de aventura y exploración. Diario de Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo fue un soldado en la expedición de Cortés a México. Su diario, conocido como Historia verdadera de la conquista de la Nueva España,
Narra la experiencia y desafíos enfrentándose durante la conquista. Cuarto, relatos de viajes fantásticos. Las exploraciones de Marco Polo. Aunque anterior a Colón, el libro de Marco Polo, Los viajes de Marco Polo, presenta relatos de sus viajes por Asia, incluyendo descripciones de lugares exóticos y costumbres sorprendentes, lo que influyó en la imaginación de los exploradores posteriores. Ya para terminar, estos tipos de narrativa de viajes reflejan la diversidad de experiencias y perspectivas de los exploradores y viajeros en la era de los descubrimientos y pues ayudaron a difundir información sobre el Nuevo Mundo y sus riquezas, así como a dar forma a la percepción de Europa sobre el mundo en expansión.